Bienvenidos. Quédate para un momento de reflexión de la palabra de Dios, con el pastor David Martínez. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios les bendiga, mis hermanos, amados. Qué bueno es estar juntos y en armonía, porque ahí es donde envía Jehová bendición y vida eterna. Abra su Biblia, ya sea la Biblia literal o en el teléfono. Lo importante es que usted lea juntamente conmigo. Y mientras yo lo hago de manera audible, usted lo hace con su vista. Y así todos aprovechamos. El Salmo 9, en el versículo 9, ahí vamos a leer en esta mañana preciosa. Todas las mañanas son preciosas, ¿verdad? Pero qué bueno que lo reconozcamos. Salmo 9, el versículo 9 y 10. Ahí vamos a leer en esta mañana de domingo. Ya es el penúltimo domingo del mes de enero del 2026. El tiempo está avanzando y qué bueno que lo aprovechemos. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice de esta manera: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te adoramos y te bendecimos. Gracias, gracias, gracias por el privilegio que tenemos. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por que nos permites acercarnos a este lugar y de esta manera expresarte la gratitud que hay en nuestro corazón por todas las cosas que nos has otorgado, Señor. Gracias, gracias te damos con todo el corazón. Te decimos, Señor, amén. Siéntense, mis amados. En ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Cuál es el nombre de nuestro Dios? Jesús, ¿verdad? Y entonces, bueno es tratar el tema Jesús, mi refugio fiel. Jesús, mi refugio fiel. Ahora, muchos estarán pensando y diciendo, ya sea presentes o a través de las redes sociales, pero si yo no soy pobre, porque el versículo 9 dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Cuántos pobres hay en esta mañana? Y a través de las redes sociales muchos están diciendo, pero si yo no soy pobre. Y es que no se trata nada más de pobres monetariamente, no se trata de pobres económicamente, nada más, sino también de pobres espiritualmente. Y cuando nosotros miramos el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que escribiera Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Oiga, no solo los pobres económicamente, sino espiritualmente dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuántos pobres hay en esta mañana? Ahora ya abundó el número. Qué bueno reconocer, ¿verdad?,
que tenemos necesidad de Dios y entonces nos consideramos pobres. Y el pobre pues tiene que esforzarse para tener para sus alimentos. El rico ya no trabaja, solo los pobres, así dijo cierta persona. Pero mis hermanos, refugiarse en el Señor, eso es de inteligentes, eso es de sabios. Y desde el principio, mis hermanos, la humanidad ha necesitado un refugio. Desde el principio de la humanidad ha necesitado un refugio. ¿En quién está pensando usted? ¿O en quiénes está pensando usted? Fíjese, en el libro de Génesis, Dios le dijo a Noé que iba a venir un diluvio. ¿Y el diluvio en qué consistía? Lluvia por 40 días y 40 noches. ¿Podría usted sobrevivir a un diluvio así? A una lluvia de 40 días y 40 noches, ¿verdad que no? Y entonces se le ordenó, se le pidió a Noé que hiciera un arca donde pudieran refugiarse todos los seres humanos. Ahí se iban a poder refugiar todos. La invitación fue para todos. Y todo fue porque el tiempo estaba peligroso y dice el versículo 5 del capítulo 6, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y es entonces cuando Dios se arrepintió de haber creado al hombre y le dijo a Noé que hiciera un arca. Y esa arca le dio las medidas, cómo iba a ser. En el versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, equivalente a 135 metros. De 50 codos de ancho, 22 metros y medio. Y de 30 codos su altura, 13 metros y medio. Un barco muy grande, muy grande, muy grande. Era de 3 niveles. Era de 3 niveles y Noé estuvo anunciándole a los habitantes de aquella época que iba a llover 40 días y 40 noches, pero que si le ayudaban a construir ese barco, ahora sí decimos, esa arca, de seguro que ahí iba a haber un refugio seguro. Ahí iba a haber un lugar donde iban a poder escapar, a morir ahogados. Pero lo curioso es, mis hermanos, que la gente no quiso. La gente de aquella época no quiso y solo 8 fueron los que se refugiaron en el arca de Noé. Y todos los animales, al ver el peligro que iba a sobrevenir, yo creo que usted se ha dado cuenta que los animales, ellos presienten, decimos, cuando va a haber algo inusual, cuando va a haber una catástrofe como un terremoto, como un ciclón, como un... ¿qué? ¿Qué otra cosa? Un incendio. También los animales buscan cómo refugiarse, cómo escaparse. Entonces los animales entraron ahí al arca de Noé
y el resto se murió. Entonces, mis hermanos, qué bueno es ser inteligente y buscar refugio en el momento muy necesario. Es bueno refugiarnos, mis hermanos. Es bueno refugiarnos, y una vez que nosotros nos hemos refugiado y nos hemos escapado, diríamos así, podríamos decir como lo dijo Ana. Ana tuvo problemas. Ana tuvo problemas, tuvo dificultades. Para ella el problema era no poder tener hijos. No podía tener hijos, y entonces ella se refugió o buscó refugio en el Dios de los cielos. Y entonces, cuando ella ya tuvo esa solución, ella en el capítulo 2 del primer libro de los Salmos tiene un cántico, así se le llama, cántico de Ana. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Después de la tormenta viene la calma y viene la paz. Si a Cristo de rodillas tú se la pides, Él te la dará, dice el canto, ¿verdad? No importa si los enemigos te hacen llorar, pero en el nombre de mi Cristo, qué bueno es tener respuesta. Porque ya el versículo 2 dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio, oiga, y no hay refugio como el Dios nuestro, dice Ana. Qué bueno que nosotros en más de alguna ocasión, en más de alguna oportunidad, también hemos tenido situaciones complicadas, ya sea de enfermedad, ya sea de escasez, ya sea problemas laborales de diferente clase. Pero hemos clamado al Señor, nos hemos refugiado en Él y Él nos ha respondido. ¿Se alegra usted? Y entonces, qué bueno es acudir al Salmo 46, donde el salmista también nos cuenta su experiencia. Nos cuenta su experiencia y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando hay tribulaciones, necesitamos un refugio. Y las tribulaciones pueden ser de diferente clase, pero qué bueno que Dios es nuestro amparo. Aquí en Guatemala tenemos uno que se llama el Castillo de San Felipe, y que lo hicieron, por cierto, muy bien construido de piedra, y para llegar a ese castillo hay un puente. Hay un puente que se recoge, y quienes estaban allí en ese castillo estaban protegidos de los enemigos que venían a atacarlos, y cuando recogían ese puente ellos quedaban protegidos, porque ahí alrededor, ¿qué cree que habían? Había agua, y en el agua ¿quiénes viven? Peces, dice usted. Sí, pero aparte de los peces, ahí tenían cocodrilos. ¿Y los cocodrilos qué hacen? Comen carne. Y entonces el que caía ahí, los cocodrilos se lo comían, pero quienes estaban en el castillo, mire, estaban protegidos. Ahí está el castillo de San Felipe. Qué bueno sería que usted lo conozca como guatemalteco. Y a los extranjeros los invitamos también. Pasan el Río Dulce, que es el más grande de Centroamérica casi. Y ahí está ese castillo de San Felipe, donde se refugiaban los que iban a ser atacados. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros nos refugiemos en nuestro Dios, que es un castillo fuerte.
es un ejemplo de un castigo. Es decir, en los momentos difíciles, en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, de enfermedad, cualquiera que sea la situación, que nos refugiemos en nuestro Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Qué bueno es tener esa esperanza en nuestro Dios, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea el problema. Tenemos la esperanza de ser salvos. En este mundo hay problemas, en este mundo hay dificultades, pero qué bueno que nos refugiemos en nuestro Dios. Dice, Él te librará del cazador. Él te librará del cazador, del enemigo. ¿Y quién es el enemigo de nosotros los cristianos? El maligno, el engañador, Satanás. Y todo lo que hace, nosotros nos debemos de refugiar en Él. Y entonces, si nosotros nos refugiamos en Dios, se va a cumplir lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 54 y en el versículo 17. Oiga, qué bueno es que nosotros conozcamos estas escrituras y nos refugiemos. Porque aquí dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. ¿Quién lo dice? Lo dice Jehová, lo dice nuestro Dios, que es el castillo fuerte, que es nuestro Dios. Y entonces, mis hermanos, llueve, truene o relampaguee, como decimos en Guatemala, nosotros vamos a estar tranquilos, nosotros vamos a estar refugiados en nuestro Dios, y el cazador no nos hará daño. Nosotros nos vamos a abrigar, y abrigar es protegerse. El que habita al abrigo del Altísimo. Si en este momento lloviera, ¿cuántos se mojan? ¿Cuántos se mojarían si en este momento lloviera? Ninguno de los que estamos aquí, porque estamos bajo un techo, que es sinónimo de abrigo. Y aunque sea un paraguas que tuviéramos, estamos protegidos. Aquí dice que entonces, aquí el ejemplo que pone en el versículo 4 el salmista es, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Oiga cómo dice aquí, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es un refugio. De seguro que usted en más de alguna ocasión ha visto una gallina con pollitos, que cuando viene el gavilán pollero se le dice, la gallina inmediatamente conoce el silbido, el canto del gavilán, y llama a sus pollitos y levanta sus alas, y los pollitos se refugian en la gallina. Cuando hay lluvia, igual hace la gallina, levanta sus alas y los pollitos se refugian. Y mire qué confianza la que tienen los pollitos de llegar a la mamá gallina para refugiarse. Qué bueno que nosotros también tengamos esa confianza en nuestro Dios. Qué bueno que nosotros tengamos esa confianza en nuestro Dios y acudamos a Él. Como lo dice Mateo 6:33. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Qué dice? Oiga, ¿qué es lo que dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura.
qué bueno es que nos refugiemos, mis hermanos, que nos refugiemos en Dios y entonces estamos abrigados, estamos protegidos. Y el versículo sigue diciendo, escudo y adarga es su verdad. Los policías, el ejército, siempre tienen un escudo protector, para que cuando vengan las lanzas o cuando vengan las balas, ¿qué es lo que se ponen? Un chaleco blindado, para que ahí regresan las balas y ellos siguen avanzando. Y entonces, qué bueno que nosotros nos refugiemos en Dios y que sea Él nuestro escudo. En medio de tantas dificultades de la vida, que nosotros estemos abrigados, que nosotros estemos protegidos. Y si estamos abrigados y protegidos, no vamos a tener temor. Aquí dice el versículo 5, no temerás el terror nocturno. Oiga, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hermano, pero mi familiar decía que estaba abrigado al Altísimo y se murió. Podría pensar alguien. Pero oiga lo que dice el Salmo 23. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma en medio de las aflicciones, en medio de las situaciones complicadas. Confortará nuestra alma, nuestro Dios. Nos guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y oiga lo que sigue. Como para que usted se sienta protegido en esta tierra y aún más allá. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Oiga, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El apóstol dice, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Aquí en esta tierra, dice una escritura, no temamos al que mata el cuerpo, pero no le puede hacer daño a nuestra alma, porque el cuerpo va al Seol, a la tumba, el espíritu lo toma Dios inmediatamente al morir, y nuestra alma va al lugar que le corresponde, al lugar de refugio, donde el Señor nos ha prometido que ahí estaremos seguros. Ahí estaremos bien, mis hermanos, y por lo tanto nosotros no deberíamos de estar afligidos, no deberíamos de estar angustiados, porque en Mateo, en el capítulo 11 y en el versículo 28, oiga cómo el Señor, nuestro Dios, Jesús, que es nuestro escudo, Él es el que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es una invitación, mis hermanos, como para que nosotros digamos, qué bueno es estar al abrigo del Altísimo. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, pues no vamos a tener temor, no nos vamos a angustiar más allá, porque tenemos la protección de nuestro Dios. Y si es así, mis hermanos, qué bueno estar abrigados. El Salmo 94, en el Salmo 94, en el versículo 22, nos habla de un refugio que nosotros necesitamos recordar, que nosotros necesitamos
recibir. Salmo 94, en el versículo 22. Oiga cómo dice: mas Jehová me ha sido por refugio. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi salvación. Problemas van a haber, dificultades lo habrán. Él lo dijo en Juan 16:33, dice: en el mundo tendréis aflicciones, no temáis, yo he vencido al mundo. Porque alguien podría estar pensando y diciendo: hermano, pero si yo recibí a Cristo en mi corazón, yo he contribuido para que otros sean salvos, yo he contribuido para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como dice Colosenses, y mire cómo me ha pasado, mire todo lo que estoy sufriendo. Bueno, debemos de recordar que el Señor dice: mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. En la Escritura, en las Sagradas Escrituras, encontramos el ejemplo que dio Jesús de dos personas, de dos construcciones, que una que se hizo en la arena y una se hizo en la roca. La que se hizo en la roca, dice que vinieron vientos y vinieron cosas fuertes, pero se mantuvo creyendo, se mantuvo fiel, a pesar de que fue azotada, a pesar de que sufrió momentáneamente, pero estaba bien construida. Mientras que la que se construyó en la arena, qué fácil fue, ¿verdad? Qué fácil fue hacer las excavaciones, qué fácil fue hacer las columnas, digámoslo así. No hubo tanto esfuerzo, pero cuando vinieron los vientos, cuando vinieron los ríos y cuando vino la tempestad, esa casa fue destruida. Y entonces la Biblia nos enseña y nos cuenta que el que lo hizo en la roca, lo hizo sabiamente. De manera que nosotros debemos de procurar ser sabios. Debemos de procurar ser sabios de tal manera que nuestra casa se mantenga firme. Y de nosotros dependen los materiales que empleemos. Y nos da el ejemplo también del que usó un material, oro, plata, hierro, o el que usó madera, heno u hojarasca. Pues todo eso se quema fácilmente. Usted ha visto las noticias que las construcciones que son construidas, valga la redundancia, con esos materiales, fácil se queman. Fácil se destruyen. Y entonces qué bueno es que nosotros nos refugiemos en el Todopoderoso, en el Hacedor de maravillas. Y de esta manera, mis hermanos, el Salmo 62 y en el versículo 8, Salmo 62 en el versículo 8, dice que Él es nuestro refugio fiel. Salmo 62, versículo 8. Salmo 62, en el versículo 8. Yo creo que estas escrituras, mis hermanos, son como para que nosotros nos afiancemos. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Esperad en Él, oh pueblos, en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Qué bueno que nos refugiemos en el que todo lo puede, en el que todo lo sabe, en el que es para nosotros lo mejor. Y de esta manera, hermanos,
Isaías en el capítulo 4 y en el versículo 6. Aquí se habla de el turbión. Isaías capítulo 4. Aquí encontramos una escritura como para que nosotros digamos, vale la pena que nosotros nos refugiemos en Dios. Isaías 4, 6. Dice, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Aquí habla de la lluvia, aquí habla de el sol radiante al mediodía. Y todos recordamos la experiencia de los hebreos, de los hermanos israelitas, cuando iban camino a la tierra prometida. De día, ¿qué los cubría? Una nube. Y no cabe duda que era para que ellos no se desesperaran, para que ellos no renegaran, a pesar de que iban protegidos por una nube que les hacía sombra. Ellos también se desesperaron, como nos ocurre a veces a nosotros también. Sí, a nosotros también nos ha ocurrido. Ninguno se escapa en algún momento de la vida a sentirse desesperado, a sentirse afligido. Pero cuando eso pasa, refugiémonos en Dios. Refugiémonos en Dios a través de la oración. Y durante la noche, los hermanos hebreos, gracias a Dios, no se tropezaban, no se iban a un barranco, porque iban siendo iluminados. ¿De qué manera? ¿Con qué? De noche. De día la nube los cubría, los amparaba, los refrescaba, pero y de noche una columna de fuego. Eso también es protección, mis hermanos. Eso también es protección, porque se necesita luz. El Salmo 27, el salmista nos cuenta y nos dice cómo es que él vivía protegido, refugiado en el Todopoderoso. Y lo dice de esta manera: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Sí, pero es que mire que me vinieron a tirar ahí unos limones partidos. Vinieron a tirarme ahí unas ramas de ruda. ¿Y en qué pensaría usted? ¿En qué pensaría? Me están haciendo hechicería. Pues usted está refugiado, nosotros estamos amparados. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Y aquel salmista en el Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermanos, si estamos en nuestra casa y hay una balacera, no tenemos por qué preocuparnos. Estamos abrigados en nuestro hogar, en nuestra casa. No vamos a salir para ver qué es lo que está pasando. No, hay que ser inteligentes, hay que ser sabios. Y entonces dice aquí el salmista: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Es la experiencia de Ana, porque la enemiga dice que la hacía sentirse mal, porque ella sí, la otra tenía hijos y Ana no tenía hijos. Entonces, por eso es que habla de sus enemigos. Y aquí el salmista está diciendo: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón.
Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Hermanos, para eso hay que estar abrigados. Para eso hay que estar protegidos del Todopoderoso. Por eso el versículo 4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué bueno es que nos interesemos, como dijo el salmista en el Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Será que nos conviene venir, mis hermanos? Yo creo que sí, nos conviene estar reunidos. Algunos se han refugiado en la mentira, algunos se han refugiado en cosas equivocadas, algunos se han refugiado, ¿en qué? ¿En qué se han refugiado algunos que usted ha visto, que usted conoce? Se han refugiado en el dinero, se han refugiado en los vicios, se han refugiado en ese caso en la riqueza, cuando se habla del dinero, en la riqueza. Pero qué bueno es que nosotros nos refugiemos en el Dios Todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe. No hemos puesto la palabra en nuestra lengua, dice la Escritura, y Él ya la sabe. Es decir, no hemos pensado en orar y Él ya lo sabe. Qué bueno es que Él está atento para socorrernos y está atento para que nosotros, mis hermanos, no busquemos lugares equivocados para refugiarnos, porque eso es lo que hace mucha gente. Mucha gente se ha refugiado en cosas equivocadas. Isaías 28:15 lo dice. Isaías 28:15 lo dice, que muchos se han refugiado equivocadamente, pero nosotros seamos sabios. Dice así, oiga, Isaías 28:15, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Muchos corren a los brujos, muchos corren a la hechicería y gastan su dinero, al horóscopo también. Dicen que no salen si antes no han sabido cómo les va a ir durante el día. Pero qué bueno que nosotros nos refugiemos en Dios. El salmista en el Salmo 121 dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde y dice, mi socorro viene o vino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Usted sabe que en aquel tiempo los hacían altares en los montes. Por eso es que Elías convocó a los profetas de Baal allá en el monte Horeb para ver quién era el Dios verdadero. Por eso aquí ahora el salmista está diciendo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué si no viene de ahí? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hermanos, Israel, siendo un país tan pequeñito, un país joven, con 77 años de existencia, que fue declarado como nación, pero hermanos, no han podido derribarlo, no han podido destruirlo como han pretendido los enemigos. ¿Por qué razón? Porque no cabe duda, están abrigados al abrigo del Altísimo.
del Todopoderoso. E Israel ha venido a ser un país, mis hermanos, potente, un país de una potencia mundial. Hermanos, ¿con qué razón la Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos cabeza y no cola? Nosotros deberíamos de ser gente inteligente, deberíamos de ser gente, hermanos, capaces de desarrollar, de desenvolvernos en cualquiera que sea el trabajo, porque el que nos guía es el Todopoderoso. El Espíritu de Dios está en nosotros y por lo tanto no temeremos, mis hermanos. Y aquí nos está diciendo el salmista: he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu guardador. ¿En qué cree usted que es eso de guardador? Ajá, que Él nos protege de todo peligro. Allá en los pueblos, en la costa, la gente que cría pollitos, en la noche los pone en un lugar donde no van a ser comidos por el tejón, por el tacuacín, ni por ninguno de esos animales que andan buscando cómo destruirlos. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Fue lo que ocurrió cuando los israelitas iban camino a la tierra prometida. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Hermanos, mientras el Señor quiera que nosotros estemos en esta tierra, qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que el Señor nos quiera tener aquí. Y Pablo dice: yo no sé qué hacer, dijo. Yo no sé qué hacer, si morirme o seguir viviendo. Seguir viviendo es de beneficio para ustedes, les dice. Pero el morirme, pues voy a estar mejor. ¿No cree usted que vamos a estar mejor? Y el Salmo 116, en el versículo 15, ¿qué dice ahí? Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dice, mire qué bendición, mis hermanos, estar en la patria celestial. Aquí nada más estamos de paso. Aquí estamos de paso, y aun cuando hay problemas y hay dificultades, qué bueno que nos refugiemos en Dios. Qué bueno que nos refugiemos en el autor y consumador de la fe, como lo dice Hebreos capítulo 12, donde nos recomienda y nos pide que nos refugiemos en Él para que no nos desanimemos, para que no abandonemos la carrera. Hebreos capítulo 12, ahí dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si así lo hacemos, mis hermanos, vamos a estar protegidos, vamos a estar amparados, porque esa es la promesa. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si hay algo que nos puede provocar desesperación, es el miedo. Aquí dice que nos despojemos de todo peso y del pecado. El pecado afecta, pero también a veces nos da miedo, mis hermanos. A veces nos da miedo. ¿O no sintió usted miedo para la pandemia? Por eso nos recomendaron que nos cubriéramos, que no saliéramos, que nos protegiéramos. Oiga, qué bueno que atendimos la orientación que nos dieron. Y hermanos, bíblicamente hablando, qué bueno que también la atendamos, porque dice aquí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Problemas van a haber, dificultades no faltarán, pero qué bueno que si nosotros estamos abrigados, vamos a caminar. El Isaías capítulo 33, en el versículo 16, Isaías 33, 16, dice que Él es nuestra fortaleza. Isaías 33, 16. Mire qué bonito lo que el profeta Isaías recabó, inspirado por el Espíritu de Dios. Oiga cómo dice: este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio. Isaías 33, 16. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Es decir, vamos a tener abrigo. Aunque esté pasando a nuestro alrededor tantas cosas y tantos peligros, pues aquí el ejemplo está de que estamos sobre una roca. Las rocas, usted sabe que no son fácilmente destruidas, no son fácilmente derribadas. Y entonces nosotros vamos a ver al rey. El 17 dice: tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Qué bueno, mis hermanos, que nosotros vamos también a una tierra prometida, ya no aquí terrenalmente hablando, sino que vamos a un lugar más allá del sol. Así es como hemos cantado, ¿verdad? Más allá del sol, como para consolar a las personas que están afligidas, que están tristes por un familiar que ha muerto. Pero vamos para un mejor lugar. Ya aquí se nos habla de una roca y se nos dice: tus ojos verán al rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá: ¿qué es del escriba y qué del pesador del tributo? ¿Qué del que pone en lista las casas más insignes? Pues todo esto se queda, mis hermanos. Todo esto se queda y nosotros vamos a estar bien protegidos, nosotros vamos a estar bien bendecidos, pero procuremos habitar al abrigo del Altísimo. Y no se olvide que bienaventurados, dichosos los que conocen tu nombre, dice el Salmo 9:9. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Cuando más angustia hay, más nos debemos acercar al que todo lo puede. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hay que buscar de Dios. Hay que buscar de Dios, y si así lo hacemos, de seguro que vamos a estar tranquilos. En medio de tanta aflicción, en medio de tanto problema, nosotros vamos a cantarle a nuestro Dios. Lo dice el versículo 11: cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de sus afligidos. Dios, mis hermanos, cuando nos presentamos afligidos, Él es el que ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Jesús es nuestro refugio fiel. En aquel tiempo le llamaban Jehová, en aquel tiempo le llamaban el Todopoderoso. Ahora nosotros conocemos su nombre según Isaías 52:6.
sabemos que su nombre es Jesús. Oiga lo que dice Isaías 52:6. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, y por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Se está hablando de que el pueblo no sabía el nombre de su Dios, y por eso le llamaban Señor nada más. Pero ahora nosotros, aquí se nos está diciendo, por tanto, así que mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. El capítulo 28 de Mateo capítulo 28, se le dio una promesa a los seguidores de Jesús. ¿Cómo se le llamaban los seguidores de Jesús? Discípulos. Y aquí dice, he aquí, yo estaré con vosotros. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús, ya una vez que resucitó, prometió estar con nosotros y así lo hizo. Los discípulos estaban temerosos. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Según lo que usted ha leído, según lo que usted ha oído, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Esconderse. Ellos se escondieron. Lo dice el Evangelio de Lucas, la recopilación que hizo Lucas, dice que en el capítulo 24 ellos estaban escondidos, refugiados, dicho de otra manera. Ellos estaban refugiados de los que habían matado a Jesús. De los que habían matado a Jesús, ellos dijeron, bueno, ahora a nosotros también nos van a matar. Y entonces fueron y se refugiaron en la casa, la pusieron bien segura, y entonces dijeron, aquí estamos bien. Y mientras estaban ahí, ya Jesús había caminado con los dos que iban camino a Emaús. Iban platicando de las cosas que habían pasado, de cómo habían maltratado a Jesús, de cómo lo habían golpeado. Y Jesús les dice, ¿y de qué pláticas? ¿De qué pláticas son las que ustedes tienen? ¿Y por qué están tristes? Y Jesús les dice, ¿acaso eres tú un extraño, un extranjero, que no sabes de las cosas que han pasado? ¿Qué cosas? Les dice él. ¿Qué cosas? Estoy en el capítulo 24 de Lucas. Y entonces ellos dijeron, de Jesús de Nazareno. Entonces el versículo 19 dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Mírelo, y con qué énfasis dice, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Es decir, ellos habían perdido la esperanza. Y entonces, por eso fue que ellos fueron y se refugiaron, se escondieron en la casa. Y dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba más lejos,
Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Es decir, los discípulos dijeron, refugiémonos, escondámonos, porque si seguimos hasta llegar a la aldea donde vamos, corremos el riesgo, corremos el peligro de ser azotados nosotros también. Y se decían el uno al otro. Al 31 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros y como le dijeron a Josué, no te dejaré ni te desampararé. Es decir, vas a estar refugiado en el recorrido hacia la tierra prometida. Vas a estar seguro porque yo los ampararé, yo los protegeré. Hermanos, nosotros también vamos de camino. Nosotros también vamos de camino hacia la tierra prometida que está más allá del sol. ¿Quiere usted refugiarse en el Señor? Hagámoslo siempre. No nos salgamos del abrigo para que así, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Agradezcámosle al Señor por ese abrigo, por ese refugio que ha preparado para nosotros. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te bendecimos. Gracias, gracias, gracias te damos, oh Dios, porque tú eres nuestro castillo fuerte. Gracias porque tú eres nuestra roca, donde nos amparamos, donde nos refugiamos en medio de los tiempos difíciles, en medio de las dificultades, en medio de las enfermedades, en medio de todas las situaciones que nos afligen. Señor, qué bueno es confiar en ti, qué bueno es creerle a la palabra de Dios, mis hermanos, y de esta manera vamos a estar muy contentos, vamos a estar satisfechos de que hemos creído en un Dios todopoderoso. Bienaventurado el pobre que se refugia en el Todopoderoso, pobre físicamente y pobre espiritualmente. Qué bueno que nosotros reconocemos que necesitamos de ese refugio. En el nombre de Jesús, gracias, gracias te damos. Amén. Gracias, gracias, oh Dios. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para más mensajes de edificación. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.